Tengan todas y todos muy buenas tardes, siendo las 17:02 de este jueves 24 de abril del 2025, iniciamos esta sesión extraordinaria de este Consejo Local. Con fundamento en los artículos 67 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 4, numerales 1, 3 y 5, 7, 11, numeral 1, inciso D, y 12, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral, nos reunimos de manera presencial quienes integramos este Consejo Local del INE en el Estado de Sonora para desarrollar la sesión extraordinaria, para lo cual, antes de dar inicio, me permito informar a las y los integrantes de este Consejo que mediante oficios 737 diagonal 2025 y 738 diagonal 2025 de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral se designaron respectivamente al licenciado César Lostunó Pelat como encargado del despacho de la vocalía secretarial y a la licenciada Karina Lidiet Moreno Cáñez como encargada de despacho de la vocalía de organización electoral de esta Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, con efectos a partir del 2 de abril del presente año, por lo que le solicito ponerse de pie para llevar a cabo la toma de protesta. Licenciado César Lostunó Pelat, secretario del Consejo Local en el Estado de Sonora, en nombre del Instituto Nacional Electoral, pregunto a usted: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Estoy convencida de que pondrá usted todo su empeño y capacidad con el propósito que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios rectores del Instituto Nacional Electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, paridad, objetividad y perspectiva de género que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Le solicito al secretario de este Consejo Local verifique nominalmente el quórum legal para la presente sesión. Sí, gracias, consejera presidenta. Para efecto de esta sesión se encuentran presentes la presidenta de este consejo, 6 consejeras y consejeros electorales y el de la voz, el secretario del Consejo Local, por lo que conforme el artículo 14, párrafo segundo del Reglamento de Sesiones para los Consejos Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral, existe quórum legal para su realización. Asimismo, se encuentran presentes las vocales del Registro Federal de Electores y de Capacitación y Educación Cívica y la encargada de despacho en el cargo de vocal de organización electoral. Muchas gracias, secretario. En virtud de la existencia del quórum legal, declaro formalmente instalada la sesión, misma que tiene carácter de extraordinaria. Le pido al secretario, por favor, continuar con el siguiente asunto del orden del día. Con mucho gusto. El orden del día para la sesión siguiente, para la sesión es el siguiente. Primero, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada el 31 de marzo del 2025. Segundo, informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre el procedimiento de acreditación de las personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3. Proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral. 4. Informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de las bodegas electorales en los consejos distritales. 5. Informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre las designaciones del personal autorizado que tendrá acceso a las bodegas electorales y de las personas responsables de llevar a cabo sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. 6. Informe que rinde la vocalía de organización electoral de seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. 7.
informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre la primera publicación de los listados de ubicación de casillas seccionales e integración de mesas directivas en los edificios y lugares públicos más concurridos de cada distrito. 8. Informe que rinde la vocal del Registro Federal de Electores sobre la cancelación de solicitudes de trámite y bajas correspondientes de la ciudadanía que no acudió a recoger la credencial en el plazo legalmente establecido. 9. Informe que rinde la vocal del Registro Federal de Electores sobre el cierre de la campaña de credencialización y del resguardo de credenciales para votar que no fueron recogidas por sus titulares. 10. Informe que rinde la vocal del Registro Federal de Electores sobre el estadístico del padrón electoral y lista nominal, así como su cobertura. 11. Informe que rinde la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre las actividades de la primera etapa de capacitación electoral. 12. Informe que rinde la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre el resultado de la segunda insaculación y la designación del funcionariado de las mesas directivas de casillas seccionales. 13. Informe que rinde la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre el avance de la segunda etapa de capacitación electoral. 14. Informe que rinde la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre el segundo taller de capacitación a supervisores, supervisoras y capacitadores asistentes electorales. 15. Informe que rinde la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre la ocupación de vacantes de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. 16, informe que rinde la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre las acciones de promoción de la participación ciudadana. 17, informe que rinde la presidencia del Consejo Local sobre las acciones de coordinación efectuadas con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el marco de los procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal y local. Gracias, señoras y señores. Está a su consideración el proyecto de orden del día, porque si alguien desea hacer uso de la voz. Si no hay participaciones, proceda, secretario, a tomar la votación correspondiente. Consejeras y consejeros de este Consejo Local, se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad el proyecto del orden del día. Gracias, secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, de conformidad con el artículo 16, párrafo 6 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante, secretario, proceda con la consulta que propone. Señoras y señores consejeras y consejeros, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quedó aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente, presidente del Consejo. Le solicito al secretario del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a aprobación del proyecto del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2025. Gracias, señoras y señores. Está a su consideración el proyecto de acta, por si alguien desea realizar alguna intervención. Si no hay participaciones, proceda, señor secretario, a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros y consejeras electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada el 31 de marzo del 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano, por favor. Se informa que fue aprobado por unanimidad el proyecto referido. Gracias, secretario. Proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretario. Antes de poner a consideración dicho punto, me permito hacer una actualización al día de hoy, toda vez que los informes fueron circulados con 48 horas de anticipación y, bueno, hay cifras relevantes que fueron modificadas. En total, hasta el día de la fecha, tenemos 5,174 solicitudes de observadores electorales, de las cuales únicamente tienen curso 2,400 personas. Ya han sido aprobadas 1,368 solicitudes y 1,534 solicitudes tienen observaciones que esperamos sean atendidas por las personas solicitantes. Es preciso también mencionar que hay 65 solicitudes que fueron denegadas, canceladas o declinadas por los propios aspirantes y pues tenemos 545 personas que aún no completan los requisitos. También es importante mencionar que de todas esas 5,174 solicitudes, hasta el momento se ha identificado que 623 personas son afiliados a partidos políticos o bien fueron candidatos o candidatas y son servidores públicos, por los que no procede su aprobación y se les informa a los solicitantes. Estas son las cifras que actualmente están en el sistema de observadores electorales. También precisar que hay un total de 1,873 acciones de difusión realizadas por las juntas del INE y 80 acciones de difusión registradas por el Instituto Estatal Electoral. Estos son nuestros avances que tenemos hasta el día de hoy. Está a su consideración por si alguien desea hacer alguna intervención. Adelante, consejero José Manuel. Gracias, compañera. Entonces van a quedar las 1,360. Perdón. Entonces quedan aprobadas las 1,368 más las de reciente, que son en total, ¿cuántas? Primera ronda. ¿Alguien más desea participar en primera ronda? No. Bien, consejero, 1,368 solicitudes están aprobadas hasta este momento. En el siguiente punto, que tiene que ver con la aprobación de un proyecto de acuerdo, estamos presentando a su consideración a aprobar 145 personas. El día de mañana los consejos distritales estarán sesionando y también tendrán en su punto del orden del día aprobar observadores electorales que cumplan con los requisitos. Entonces, esos son los números hasta el día de hoy. Correcto, gracias. Gracias. Adelante, consejera Lourdes. Gracias. O sea que en total hay 1,584 solicitudes que están en observación para ser aprobadas posteriormente después del Consejo Distrital. Perdón. Mire, tenemos ahorita 1,534 solicitudes con observaciones. Ya dependerá de cómo los aspirantes o solicitantes, van registrando, completando sus expedientes o atendiendo las observaciones del INE para que en su momento sean aprobados. Ahorita creo que son más de 500 solicitudes aproximadamente las que estarán sometiéndose a aprobación en los consejos distritales el día de mañana. Ya en la sesión de lunes, en la sesión ordinaria, les presentaremos el informe actualizado de lo que aprobaron los consejos distritales el día de mañana y también cómo, cuántas personas han acreditado el curso. Es decir, todos estos datos se vuelven a actualizar y les entregaremos el informe actualizado. Gracias, consejera. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más participaciones, se tiene por recibido el informe y le pido al secretario proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Local por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral. Gracias. Como lo mencioné ahorita, 145 personas están en el proyecto de acuerdo que fue circulado
con la finalidad de que se someta a su aprobación. Dichas personas fueron verificadas que no estuvieran afiliados a partidos políticos, que no fueran servidores públicos y también que no hayan sido candidatos. En el supuesto de que se actualizara el incumplimiento de algún requisito, se informa a este Consejo sobre la baja de la aprobación y se procede pues a eliminarla, a declinar o cancelar la solicitud, previo informe al Consejo. Está a su consideración el proyecto de acuerdo, por si alguien desea hacer uso de la voz. Bueno, si no hay intervenciones, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Consejeras y consejeros, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Local por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral. Los que están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Se informa que fue aprobado por unanimidad el proyecto. De acuerdo, referido. Gracias, secretario. Para finalizar, bueno, pues exhortamos a estas personas observadoras electorales a que se conduzcan en el marco de la ley y pues estaremos haciendo énfasis en lo que está permitido y lo que no está permitido por las personas observadores. Se agrega como anexo el presente acuerdo a esta acta de la sesión y le pido al secretario continuar con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la Vocalía de Organización Electoral sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de las bodegas electorales en los consejos distritales de la entidad. Gracias, señoras y señores. Está a su consideración el informe que se presenta, por si desean realizar algún comentario. Si no hay participaciones, le pido al secretario que tenga por recibido el informe y continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la Vocalía de Organización Electoral sobre las designaciones del personal autorizado que tendrán acceso a las bodegas electorales y de las personas responsables de llevar el control sobre la designación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. Gracias, señoras y señores. Está a su consideración el informe mencionado por el secretario de este Consejo, por si alguien desea realizar alguna intervención. Si no hay participaciones, le pido al secretario que tenga por recibido el informe y continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la Vocalía de Organización Electoral de seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. Gracias, señoras y señores. Está a su consideración por si alguien desea realizar alguna intervención. Si no hay participaciones, le pido al secretario que tenga por recibido el informe y continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la Vocalía de Organización Electoral sobre la primera publicación de las listas de ubicación de casillas seccionales e integración de mesa directiva en los edificios y lugares públicos más concurridos de cada distrito. Gracias. Antes de poner a consideración este informe, también me permito comentar a ustedes que se está dando difusión en las redes sociales sobre la publicación del encarte y una liga donde se puede verificar la ubicación de las casillas aprobadas actualmente. También tenemos la herramienta informática que fue diseñada aquí en la Junta Local para promover la ubicación de casillas, el cual tiene unas visitas ya de cerca de 20,000 accesos. Entonces, es una forma de también ya ir dando difusión de dónde están ubicadas todas las casillas en el estado y que cualquier ciudadano lo puede ver. Y también, bueno, pedirles a ustedes que nos ayuden a compartirla para que la ciudadanía pueda ver la ubicación de casillas, las boletas de acuerdo a su sección, la lista nominal de la sección, la demarcación de los distritos judiciales federales y también ya pueden ver las boletas locales y los circuitos judiciales locales. En una sola herramienta está toda la información de la elección concurrente. Gracias. Está a su consideración el informe por si alguien desea hacer uso de la voz.
Si no hay participaciones, se tiene por recibido el informe. Le pido al secretario del Consejo continuar con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocal del Registro Federal de Electores sobre la cancelación de solicitudes de trámites y bajas correspondientes de la ciudadanía que no acudió a recoger la credencial en el plazo legalmente establecido. Gracias. En este informe me permito comentar a ustedes que, bueno, fueron cerca de 4,000 las credenciales que se fueron resguardadas. Van a ser resguardadas, perdón, porque son las credenciales que no fueron recogidas y, bueno, en su momento se les estará informando. Está a su consideración el informe por si alguien desea hacer uso de la voz. Si no hay participaciones, le pido al secretario del Consejo tenga por recibido el informe y continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocal del Registro Federal de Electores sobre el cierre de la campaña de credencialización y del resguardo de credenciales para votar que no fueron recogidas por sus titulares. Gracias, secretario. Está a su consideración el informe de referencia, por si alguien desea hacer uso de la voz. Si no hay participaciones, le pido al secretario del Consejo continuar con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocal del Registro Federal de Electores sobre el estadístico del padrón electoral y la lista nominal, así como su cobertura. Está a su consideración el informe que rinde la vocal, por si alguien desea realizar algún comentario. Bueno, si no hay comentarios, únicamente agregar que ya ese estadístico fue remitido al Instituto Estatal Electoral y próximamente estaremos en los primeros días de mayo esperando las listas nominales, para los cuales ya se les invitó a los consejeros y consejeras para que procedan a acompañarnos a verificar la recepción de la lista nominal, que hoy, bueno, llegará al igual que las boletas electorales, ¿no? Pues si no hay más intervenciones, secretario, tenga por recibido el informe. Le pido continuar con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre las actividades de la primera etapa de capacitación electoral. Gracias. Está a su consideración el informe, por si alguien desea hacer uso de la voz. Si no hay participaciones, le pido al secretario que tenga por recibido el informe y continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre el resultado de la segunda insaculación y la designación del funcionariado de las mesas directivas de casillas seccionales. Gracias. Bueno, en este punto, antes de poner a su consideración, mencionar, como ustedes lo saben, este evento de la segunda insaculación fue seguido por algunos de ustedes, los integrantes de este consejo. Se desarrolló sin incidentes y se logró hacer la insaculación de todas y todos los funcionarios de casilla, por lo que, bueno, ya se inició con su entrega de nombramientos y capacitación. ¿Está a su consideración el informe, por si alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay participaciones, se tiene por recibido el informe. Le pido al secretario del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre el avance de la segunda etapa de capacitación electoral. Gracias. Al igual que en otro informe, me permito actualizar los datos del avance de esta segunda etapa. Hasta el día de hoy se han entregado 16,337 nombramientos, lo que representa el 87% de avance. Se tiene un avance del 77% de los capacitados, con 14,496 personas. Y bueno, también mencionar que ya iniciaron las prácticas y simulacros de la jornada electoral, para lo cual han asistido 752 personas.
En este día les haremos llegar la actualización de los simulacros de los funcionarios de casilla para que nos acompañen a dar seguimiento. También la Junta Local iniciará las verificaciones en campo de capacitaciones, calidad de la capacitación y los simulacros o prácticas de la jornada electoral. Bueno, aquí aprovechamos para pues exhortar a la ciudadanía a que nos reciba, que acepte la capacitación y que participe en los simulacros para que lleguen mejor preparados a la jornada electoral. Este es el avance hasta el día de hoy. Está a su consideración por si alguien desea hacer uso de la voz. Bueno, si no hay intervenciones, le pido al secretario del Consejo que tenga por recibido el informe y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre el segundo taller de capacitación a supervisores, supervisoras electorales y capacitadoras, capacitadores asistentes electorales. Gracias. Está a su consideración el informe que rinde la vocal de capacitación por si hay alguna intervención. Si no hay participaciones, le pido al secretario del Consejo que tenga por recibido el informe y continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre la ocupación de vacantes de supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores asistentes electorales. Gracias. Está a su consideración el informe de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz. Si no hay participaciones, le pido al secretario que tenga por recibido el informe y continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre las acciones de promoción de la participación ciudadana. Gracias. Bueno, en este informe se da cuenta de las actividades que se realizaron en el mes de abril. Y como ustedes pueden ver, la Junta Local o las Juntas Distritales siguen trabajando en actividades para promover el voto y próximamente también se tienen agendadas otras actividades de promoción en el centro aquí de Hermosillo para proporcionar información y tener el acceso a la ciudadanía de las boletas y para que puedan practicar su voto en el centro de Hermosillo. Los días domingos, sobre todo cuando hay más afluencia ciudadana. Y bueno, vamos a seguir participando en entrevistas con la finalidad de informar a la ciudadanía sobre la jornada electoral y todas las actividades que estamos realizando. Esas son actividades que estamos llevando a cabo como una acción de promoción del voto y de la participación ciudadana. Está a su consideración el informe detallado que fue circulado por si alguien desea realizar alguna intervención. Si no hay participaciones, se tiene por recibido el informe. Le pido al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la presidenta del Consejo Local sobre las acciones de coordinación efectuadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el marco de los procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal y local. Gracias. Está a su consideración el informe de referencia, por si alguien desea hacer uso de la voz. Si no hay intervenciones, únicamente comentarles que ya se llevó a cabo la firma del anexo financiero del convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral. Esta Junta Local ha cumplido en tiempo y forma con la remisión de los informes, la relación de observadores electorales. El día de ayer y hoy se están remitiendo la agenda de simulacros, es decir, estamos informando al Instituto Electoral sobre todas las etapas de integración de casillas para que, si así lo desean, nos acompañen a verificar, porque, como ustedes ya lo saben, es casilla única y es importante, dar cumplimiento a ese convenio, ¿no? Entonces, estamos al 100% en el cumplimiento de las actividades por lo que corresponde a esta Junta Local. Si no hay más intervenciones, se tiene por recibido el informe. Le solicita al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. Presidenta del Consejo Local, se informa que ha sido agotado el orden del día.
Gracias, secretario. Señoras y señores, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 17:31 de este día 25 de abril de 2025, se da por concluida la presente sesión. Gracias por su asistencia.